Buenas, ¿cómo están? Cordial saludo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema supremamente interesante. Yo sé que les va a gustar muchísimo y ojalá sea una provocación para que más adelante ustedes puedan de manera personal ahondar en este tema tan interesante, tan necesario en nuestra salud en pleno siglo XXI, y es el tema de los cuidados paliativos. Espero que sea un abrebocas para que se encarreten y se apasionen con esta temática, porque sé que les puede servir mucho para su ejercicio profesional como enfermeros. ¿Qué son los cuidados paliativos? Cuando se intenta responder a esta pregunta, normalmente nos encontramos, por lo menos en términos de definición inicial, que es un enfoque, y aunque la diapositiva dice integral, también me gustaría agregar una palabra, y la palabra diferencial, que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan enfermedades graves o potencialmente mortales. La terapéutica tradicional, por lo menos en términos históricos, casi siempre estuvo muy enfocada a trabajar la enfermedad de manera curativa. Entonces, cuando se diagnostica una enfermedad, y el tratamiento que se establece a partir del diagnóstico tiene como propósito curar la enfermedad. Pero ustedes desde su experiencia, desde lo que han podido observar, a través de la experiencia laboral de los que son auxiliares o desde las experiencias que han tenido como estudiantes en los diferentes centros de rotación, pueden darse cuenta que no siempre que se establece un diagnóstico podemos trabajar con un enfoque plenamente curativo. Hay enfermedades que ya no tienen curación, hay enfermedades que son crónicas y por ende el enfoque tendría que ser diferencial. ¿Por qué? Porque ya no puedo curar, ya lo que tengo es que sostener al paciente. Y obviamente dentro de la sostenibilidad del paciente también está todo el tema de aprender a trabajar con los síntomas derivados de la enfermedad. O podemos tener situaciones donde el tema no es ni siquiera una enfermedad crónica, sino que son enfermedades que por su agudeza, por su virulencia, marcan la condición terminal de la misma y por ende una situación muy diferente para el paciente. Entonces ahí no se trata ya, pues obviamente no se trata de curar la enfermedad, no se trata de sostener la calidad de vida, no se trata de sostener, perdón, la, digámoslo así, como la sintomatología del paciente, sino que lo que se trata es de hacer un acompañamiento distinto. Obviamente, ganar conciencia en esto nos ha ido, digámoslo así, nos costó muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque eso implica un cambio en la manera como pensamos y cómo intervenimos determinados pacientes con determinadas enfermedades en determinados momentos de la enfermedad o en determinada situación del mismo. Obviamente, ¿esto a qué me invita? A que yo siempre tengo que pensar, sobre todo en estas condiciones que se alejan pues como de la terapéutica tradicional o de la enfermedad, que me arroja muy buenas posibilidades de curación o de sostenibilidad a lo largo del tiempo, en que tengo que tratar de prevenir y aliviar todo lo que es el sufrimiento que se deriva de enfermedades de largo aliento, enfermedades que ya están marcando la inminencia de la muerte, no solamente abordando todo lo que es la sintomatología física, sino también aspectos psicológicos, sociales y muy especialmente espirituales de la enfermedad. Eso, vuelvo a repetir, me parece que es un plus que es supremamente interesante y que marca otra manera de entender la enfermedad, pero también otra manera de entender la atención que le podemos brindar a los pacientes en un momento determinado. ¿Cuáles serían como las características clave en términos generales de cuidados paliativos? Yo aquí también quiero hacer como un acto de mesura, y es decir, esto es una pinceladita muy chiquitica, ¿cierto? Esto es un universo gigantesco. De hecho, ya hay una especialidad en dolor y cuidados paliativos de la medicina,
Y como les decía, cada vez gana más terreno, entonces es muy importante que tengamos presente eso, ¿cierto? Que estamos tratando pues como de dar esa pinceladita como para que por lo menos tengamos conocimiento de, de lo que se realiza en cuidados paliativos y de lo que hace este tipo de personas o este tipo de especialistas. Entonces es un enfoque, lo primero que tendríamos que decir es un enfoque holístico, se centra en la persona en totalidad, no solo en la enfermedad que ha sido una condición muy particular, por ejemplo, de la medicina, y es que nos enfocamos mucho a partir de una lectura de síntomas en establecer un diagnóstico de una enfermedad y con el diagnóstico de la enfermedad establecer una acción terapéutica que tiene como finalidad, vuelvo a repetir, bien sea o la curación del paciente, la sostenibilidad de la condición de enfermedad, teniendo en cuenta pues como la calidad de vida del mismo y el manejo de la sintomatología. Pero obviamente esto me lleva a que en determinados momentos, cuando hay un deterioro muy grande, por ejemplo, por lo que implica a nivel emocional, por lo que puede implicar a nivel espiritual determinados tipos de enfermedades o determinados momentos de la enfermedad, yo no tengo que preocuparme única y exclusivamente por la enfermedad, yo tengo que preocuparme por la parte psicológica, tengo que preocuparme por la parte cognitiva, tengo que preocuparme por la parte espiritual de la persona, pero no solamente de la persona, sino también de las personas que se encuentran alrededor de, en este caso, del paciente. Por ende, entre esas características está que se aplican en cualquier etapa de la enfermedad. Y esto es supremamente importante porque, vuelvo a repetir, qué rico que nosotros tuviéramos como ese enfoque holístico que no solamente debemos trabajar la enfermedad como tal, hay enfermedades que generan una pérdida significativa de calidad de vida. Hay ejemplos que son, voy a empezar con ejemplos muy espúreos, pero trataré de ir avanzando sobre otros ejemplos que puedan mostrar esto que les estoy contando, esto que les estoy diciendo. Lo primero que tenemos que tener presente es el tema de, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Entonces la gente podría decir, venga, cuando a una persona se le diagnostica, por ejemplo, una hipertensión arterial, que hoy en día es tan común, significa que esta persona tendrá que tener ya unos cuidados en cuanto al cambio de la dieta alimenticia, en cuanto al ejercicio físico, pero no solamente tendrá que tener presente estos cambios que le obliga a su vida, sino que tendrá que tomar un medicamento y tendrá que estarse haciendo controles ya para el resto de su vida. Obviamente esto implica unos cambios muy profundos. ¿Por qué? Para muchas personas esto puede ser muy sencillo, para otras personas puede que no lo sea. Eh, Obviamente esto implica cambios muy significativos, por eso decíamos ahorita, no te puedes centrar solamente en la enfermedad. Muchas veces las enfermedades, por más manejables que sean, implican cambios profundos donde las personas se pueden sentir agobiados porque de pronto no se sienten capacitados para realizar los cambios, manejan muchos prejuicios o vienen de una serie de creencias que de pronto los colocan a pensar otras cosas que no estamos identificando. De ahí que sea tan importante que seamos capaces de darle un manejo integral y una visión holística a lo que está sucediendo con una persona, más allá pues como simple y llanamente de una enfermedad determinada. Propósito siempre, tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Es tratar de que las personas vivan activamente como sea posible, ayudándoles a mantener el control sobre su atención médica, a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. La medicina normalmente ha sido una medicina muy paternalista en términos de el que sabe qué es lo que se hace y cómo se hace es el profesional de la salud y muy especialmente el médico. Entonces, como él es el que tiene el conocimiento, él es el que toma las decisiones y eso significa paternalismo médico y sobre esas decisiones, pues el papel que tiene el paciente y la familia del paciente es una adherencia al tratamiento siguiendo de manera casi que sumisa las indicaciones que le entrega el personal de la salud. Muchas veces, sin tener presente cómo podemos impactar la calidad de vida de la persona, cómo el ejercicio educativo que habría que hacerle a esa persona, todo lo que tiene que tener presente y todo lo que tiene que aprender a manejar a partir de esto que estamos identificando. Todo el tema del duelo y el sufrimiento, duelo significa una pérdida. Entonces, uno de los temas más importantes acá es que la persona tiene que aprender a manejar las pérdidas que, por ejemplo, va derivando de la enfermedad, del paso de los años o de las secuelas que van quedando a partir, por ejemplo, de
incluso muchas veces a partir de los mismos tratamientos. Esas pérdidas no son fáciles de llevar. Nosotros desde el sector salud solemos pensar en la medida que para nosotros son como lo cotidiano, el pan de cada día, que para la mayoría de las personas pueden tener como esa misma valoración o esa misma significan o ese mismo significado. Y la respuesta es no. Cierto, cada historia es una historia única y cada persona tiene una vivencia total absolutamente particular. Como decíamos, incluso hasta con enfermedades crónicas que son de un manejo no muy complicado. El tema es que para lo que para ti puede ser cotidiano, para lo que para ti puede ser común, para la persona es excepcional en su vida. Solamente una vez le van a decir a esa persona que es hipertensa, solamente una vez le vas a decir a esa persona que es diabética, solamente una vez en la vida a esa persona le vas a decir lo que tú le transmites, por ejemplo, como personal de la salud. Así todos los días te dediques a transmitir ese tipo de información, pero para esa persona va a ser único y muchas veces pensamos que los cambios vienen a partir de situaciones que están claramente identificables, por ejemplo, a partir de una serie de exámenes cierto, como exámenes para clínicos de diagnósticos, y no siempre la persona está preparada para asumir esos cambios por diferentes motivos o por diferentes circunstancias. Por eso es tan importante el enfoque de cuidados paliativos que no solamente va a tener como centro, como eje de acción, lo que es el diagnóstico de la enfermedad, sino también todo lo que se deriva y todo lo que aparece alrededor de ese diagnóstico de enfermedad. Y el tema del sufrimiento, porque recuerden que yo tengo que diferenciar el tema de dolor al tema de sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento más como algo emocional, como algo espiritual, como algo que está más en la parte psicológica, en la parte trascendente de las personas. Ese sufrimiento, muchachos, es lo que normalmente queda por fuera de las coberturas que se hacen desde el sector salud. Somos muy buenos para paliar el dolor, pero no somos tan buenos para intervenir el sufrimiento de una enfermedad o de una condición determinada. Entonces, a partir de esto, vuelvo y repito, ese manejo integral me lleva a que por lo menos tenga que tener presente esto. Por eso, muchas personas, muchos pacientes son derivados a interconsulta con cuidados paliativos porque hay que aprender a que ellos manejen el sufrimiento derivado de una condición, como decíamos ahorita, que para ellos es absolutamente excepcional. Y está el trabajo en equipo que es fundamental, ¿cierto? En la parte multidisciplinaria que puede incluir especialidades, por ejemplo, otras especialidades de la medicina. Entonces, obviamente, cuando se deriva, esas derivaciones generalmente no ni siquiera de medicina general, sino que vienen incluso muchas veces también de especialistas o especialistas que piden o que señalan la importancia de aprender a trabajar como reconociendo esos límites, pero también las posibilidades que se abre con este trabajo interdisciplinario. Y otros profesionales como son los enfermeros, los psicólogos, los trabajadores sociales, los fisioterapeutas, los nutricionistas o, por ejemplo, los que hacen acompañamiento desde el tipo religioso o desde el tipo espiritual. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que se trabajan? Como decíamos ahorita, entonces el manejo del dolor, el manejo del sufrimiento, las náuseas, el vómito, el cansancio, la depresión, la ansiedad, el insomnio, ¿cierto? El delirium. Estas últimas, incluso no, casi que todas, les voy a colocar un ejemplo que es como el más clásico de todos y es el manejo de la sintomatología, por ejemplo, de los pacientes oncológicos, del paciente que presenta cáncer. Es muy importante aprenderle a enseñarle al paciente cómo manejar esos síntomas y que el paciente no solamente los comprenda que los está causando, sino también cómo se tiene que aprender a manejar cada una de estas situaciones. Uno se encuentra muchísimas veces, y lo digo por experiencia, desde el campo investigativo, pero también desde el campo clínico, que muchos pacientes, por ejemplo, que están atravesando enfermedades que son muy desgastantes desde el punto de vista emocional, como puede ser el cáncer, se enfrentan muchas veces a situaciones como depresión, como ansiedad, que muchas veces se traslapan como reacciones normales subsecuentes de la enfermedad y no son intervenidas o no se coloca como el foco de atención en ellas o lo que produce el insomnio, ¿cierto? No es sino mirar a una persona, por ejemplo, cuando está en proceso de quimioterapia, todo lo que esto produce y la necesidad, como decíamos ahorita, de tener en cuenta no solamente la parte médica del tratamiento, sino también como ese manejo integral de lo que significa la enfermedad y lo que puede estar ocurriendo, lo que puede estar pasando
con esta persona dependiendo de dónde se encuentra la enfermedad. Que es muy importante que ustedes consideren lo siguiente, hay tratamientos que, como lo señalábamos ahorita, son potencialmente curativos. Hay enfermedades que me brindan muy buen margen de maniobrabilidad en términos de la posible recuperación de la persona. Esto se va mucho como al enfoque clásico de la medicina, de tengo una enfermedad, debo primero diagnosticarla y luego de establecer el diagnóstico establezco un tratamiento y ese tratamiento tiene como fin la curación de la enfermedad. Entonces voy a enfocarme muchísimo en la enfermedad y en la sintomatología de la enfermedad para poderlo manejar. La sintomatología, pues me enfoco en ella porque los síntomas, en la medida de que sea todo el proceso curativo, si yo los puedo mejorar o los puedo eliminar mientras sea el proceso curativo, pues muchísimo mejor para el paciente. Pero finalmente se entiende también que esos síntomas son unos indicadores o son unos signos del efectivo que puede estar siendo el tratamiento. Entonces lo que uno esperaría es que los síntomas vayan menguando en la medida que el tratamiento va siendo efectivo o que va orando en la persona. Vale, pero vuelvo y repito, eso es cuando potencialmente la enfermedad es curativa, que siempre ha sido la medicina clásica, pero también se brindan los cuidados paliativos, vuelvo y repito, no solamente frente no solamente frente al tema de las enfermedades complejas difíciles que menguan mucho la calidad de vida de la persona, sino también frente al tema de la inminencia de la muerte, o sea, cuando ya estamos seguros de que la enfermedad ya no es curable y que por el contrario lo que se avisora en un futuro inmediato es el fin de la vida para esa persona. Por eso también muchas veces los cuidados paliativos de manera equívoca se han asociado al tema de fin de vida. Entonces, aunque hacen un acompañamiento muy bonito frente al fin de vida, los cuidados paliativos no es su fuente, digámoslo así, no es su fuente única de trabajo. Desde la sociedad europea se ha dicho que los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural, ni la aceleran ni la retrasan, se administran para mantener la mejor calidad de vida posible hasta la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Es supremamente importante porque, vuelvo y repito, incluso muchas veces dentro del imaginario de las personas se piensa que cuando se hace una remisión hacia cuidados paliativos porque con el paciente ya no se tiene nada que hacer, cuando ya la enfermedad es tan devastadora que ya simplemente lo que le espera a esa persona es la muerte. Entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, al paciente, cuando tú le informas a la familia que el paciente va a ser redirigido hacia cuidados paliativos, lo que sienten es que ya por el paciente ya no hay nada que hacer, que ya no se va a seguir, que ya no se le va a seguir atendiendo porque ya pues es inminente la cercanía de la muerte, cuando realmente lo que sucede es que los cuidados paliativos, vuelvo y repito, lo que intentan es manejar la sintomatología que muchas veces deriva en una gran molestia, en una pérdida significativa de calidad de vida, aunque esto no significa que el paciente esté frente a la inminencia de la muerte. Entonces es supremamente importante y cuando decimos que afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural, es un tema, digámoslo así, es una deuda que nosotros tenemos en términos históricos, porque pues finalmente nosotros seguimos sintiendo que la muerte, que la muerte la vivimos de cualquier manera menos como un proceso natural. La gran mayoría de las personas, en este caso los pacientes y las personas que están alrededor, tienen muchísimas dificultades para enfrentar el proceso de la muerte y pues esto lo que hace es derivar en mayores complicaciones a la que la persona ya tiene, más allá pues como las dificultades que tiene con su enfermedad. No se trata ni de acelerar ni de retrasar, no se trata ni de una eutanasia, ¿cierto? Como una acción que tiene como finalidad acelerar pues lo que es la muerte de las personas, ni la retrasan en términos, por ejemplo, de lo que sería un encarnizamiento terapéutico. Simplemente vuelvo y repito, tiene unos propósitos, tiene unos objetivos de los cuales hemos venido hablando pero que básicamente buscan tener un enfoque holístico frente a la enfermedad, frente a la salud de las personas y sobre todo que tiene como principal objetivo la restauración en la medida de lo posible de la calidad de vida de la persona frente a la enfermedad y los síntomas que está enfrentando en un momento determinado. La Organización Mundial de la Salud también se ha encargado de dar una definición, dice, es un modo de abordar la enfermedad avanzada o que es incurable y que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Aquí también es muy importante cuando ya se extiende a la parte familiar. ¿Y por qué es tan supremamente importante? Pues hombre, porque siempre lo que hemos visto es que los tratamientos tradicionales se enfocan en el paciente, pero me dejan de lado a la familia.
pero la familia sí siente, y también lo conocemos por experiencia, la familia siente y conoce con todo lo que tiene que ver con la parte emocional, específicamente la parte de angustia y sufrimiento que se va produciendo en las diferentes etapas de la enfermedad o con, o con los niveles de desarrollo pues que la persona va experimentando con la misma. Muchas veces la familia es un testigo silente, silente en términos de que no tiene voz, pero sí participa pues como de las partes más complejas y más difíciles y nos encargamos de intervenir al paciente, pero pocas veces nos preocupamos de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando con la familia. Cuando muchas veces lo que nosotros observamos es que la familia no debería ser ese testigo silente porque la familia se va a encargar de hacer el acompañamiento necesario para que el paciente pueda tener una mejor adherencia al tratamiento y para que no se sienta tan solo. Entonces, uno se observa que cada vez se incluye más a la familia, no solamente entre el proceso del cuidado, sino también frente al proceso del manejo y lo que es la restitución, como decíamos ahora, de esa calidad de vida que es tan supremamente importante para para el paciente y para el personal de la salud, ¿cierto? La familia se convierte en un pilar cuando está bien informada y cuando sabe cuáles son los objetivos, cuando reconoce las dificultades, se puede convertir como en el pilar en el que nos podemos apoyar, pero también se puede convertir una piedra en el zapato muy grande cuando no encuentran respuestas y herramientas para poder tramitar lo que está viviendo el paciente o incluso lo que ellos pueden estar viviendo en un momento determinado. Eh, ¿Cuáles serían los objetivos? Claramente los hemos mencionado, que son aliviar el sufrimiento de las personas. Vuelvo y repito, es muy importante que ustedes tengan presente que cuando hablamos de sufrimiento, estamos yendo mucho más allá de lo que se entiende como dolor. Recuerde que el sufrimiento encierra también esa dimensión, esa dimensión psicológica, pero muy específicamente esa dimensión trascendente o espiritual de las personas que no siempre la tenemos como incorporarla, tenemos como medirla, pero que sí la vivenciamos y sí podemos observarla en las personas que, por ejemplo, acompañan o en los propios pacientes. Mejorar la calidad de vida como uno de los objetivos más importantes de los cuidados paliativos y el manejo integral de los pacientes o el manejo holístico de los pacientes. A ver, lo más importante es que las condiciones físicas de la persona sean lo mejor posible, lo que decíamos ahorita, la sintomatología, tratar de suprimir en la medida de lo posible el dolor y la angustia que están siempre asociados a la enfermedad y que impiden que los pacientes no puedan afrontar una situación, incluso disfrutar de sus últimos días. Cuando tú cambias el enfoque y piensas que ya el propósito no es solamente o no puede estar focalizado al hecho de curar, vas a tener unas mejores posibilidades. ¿Qué puedes hacer? Cuando tú ya te quitas de encima como esa obligación de que todas las enfermedades tienen que ser curadas, puedes tratar de garantizar otro tipo de cosas, como decíamos ahorita, de un manejo más adecuado de los síntomas y, ¿por qué no?, de una restitución de calidad de vida. Muchas veces, bajo los enfoques tradicionales, lo que hacíamos era seguir luchando con la enfermedad hasta el último momento, lo cual significaba que el paciente era un paciente que estaba muy invadido por toda la terapéutica tradicional, lo que muchas veces, por ejemplo, implicaba supresión de la conciencia, pacientes bajo una sedación muy grande, donde ya sus últimos días se la pasaban sedados, no podían compartir con sus seres queridos, no podían compartir con sus familiares y con una experiencia muy deshumanizada de lo que era la muerte, tanto para el paciente como para la propia familia. ¿Cierto? Bajo la creencia de que eso es lo que hay que hacer y de esa manera es que se tenía que acompañar. Entonces, por eso decíamos ahorita, aumentando muchas veces esas emociones y sensaciones de dolor y de angustia. En cuidados paliativos, lo importante es que yo tengo que tener presente que la enfermedad no solamente la padece, en este caso específico, el que es objeto de atención, como es el paciente, sino que es la familia también la que enferma, ¿cierto? La familia también es la que está viviendo los síntomas y la familia también es en muchas situaciones la que está agonizando y la que está muriendo. Entonces, con esto no quiero, con esto lo digo de manera metafórica y es que es tan importante hacer ese acompañamiento y cuando uno le brinda calidad de vida al paciente, cuando uno deshumaniza la muerte del paciente, también deshumaniza la vivencia de la muerte para la familia, pero cuando uno humaniza el cuidado del paciente, uno también humaniza la manera como la familia vive ese momento tan importante. Y obviamente deshumanizar la muerte significa que
pues no va a poder, el paciente no podrá hacer el cierre pertinente, la familia no lo podrá hacer y a partir de eso es que empezamos nosotros también a ver muchas dificultades con los duelos desde un punto de vista psicológico. Aquí tenemos una gráfica muy interesante y son los objetivos de los tratamientos bajo las dos modalidades que hemos explicado en algún momento determinado. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos ahorita, mire, yo puedo tener como objetivo del tratamiento la enfermedad, que tiene como propósito el alargamiento de la vida. Entonces, sigo haciendo lo que tradicionalmente se hace, tratar la enfermedad, manejo de los síntomas con el propósito de que el paciente viva más tiempo, a un tratamiento paliativo que es el alivio del dolor, que trata de mejorar la calidad de vida para que las personas puedan, de una u otra manera, puedan seguir viviendo sus últimos días de una manera mucho más tranquila. Cuando los enfoques tradicionales tienen como fundamento el alargamiento de la vida, pues obviamente ahí está incluido el paciente y la familia, como decíamos ahorita, lo acompañan desde, desde esa terapéutica tradicional, pero obviamente enfocada única y exclusivamente en los síntomas, la enfermedad y como propósito poder alargar la vida de la persona. Mientras que los tratamientos paliativos que alivian el dolor y mejoran la calidad de vida, me tienen en cuenta. Ahí la terapéutica, para que lo tengan presente, no se trata de alargar la vida de las personas, ¿cierto? Se trata de permitir que la enfermedad continúe en su evolución natural. Pero obviamente cuando en los tratamientos tradicionales digámoslo así, cuando se sobrellevaba la muerte o cuando sobrellegaba la muerte, pues obviamente hasta ahí pues era el tratamiento porque pues obviamente el propósito era alargar la vida. Cuando aparece la muerte significa que el tratamiento desaparece, pero también desaparece del panorama tanto la familia como el paciente mismo. ¿Qué sucede en los cuidados paliativos? Hombre, tú no pretendes alargar la vida, tratas de incorporar la muerte como un proceso natural de la enfermedad, acompañando tanto al paciente como a la familia frente a esta temática y por supuesto se acompaña a la familia después de que el paciente falleció. ¿Por qué? Porque queda una parte emocional y psicológica muy importante que yo no puedo desconocer la importancia que tiene para las personas y que tengo que acompañarlas pues de la mejor manera posible. Por eso entonces estamos viendo que mientras en los tratamientos tradicionales con la muerte desaparece pues como el acompañamiento, en los cuidados paliativos con la muerte del paciente, pues entonces en ese momento lo que aparece es el acompañamiento que se hace a la familia en términos de lo que es el duelo cuando es vivido de una manera patológica. ¿Por qué es tan importante este tema en los cuidados al final de la vida? Porque ahorita decíamos, reviste como de una dificultad muy grande y es que eh, lamentablemente yo diría que no solamente en Colombia, sino que en el mundo entero, las personas no mueren como en las condiciones más ideales porque no tienen acceso a los cuidados paliativos, porque ni el personal de la salud ni las personas han trabajado este tema, porque la cantidad de profesionales en Colombia sigue siendo muy baja desde ese tema de cuidados paliativos y lamentablemente las cifras nos llevan a mostrar y nos muestran una realidad que nos deja frente a muchas obligaciones y es cómo hacemos para hacer un acompañamiento adecuado a, a, a este tipo de personas, pues cuando tenemos esta dificultad. El tema del acompañamiento al final de vida es un reto muy gigantesco, no solamente para los paliativistas, sino para todo el personal de la salud. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas cuando fallecen no se encuentran preparadas emocionalmente ni espiritualmente para ese paso y las familias no se encuentran preparadas para desprenderse de una manera sana emocionalmente de sus seres queridos. No hay un acontecimiento más triste en la vida que la muerte de un ser querido, pero obviamente esto es triste porque, vuelvo a repetir, las personas no han trabajado ese tema de la muerte y tienen una valoración sumamente negativa de la misma. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? El primer tema frente a esto tiene que ver con cuál es la educación que tenemos para el acompañamiento que hacemos sobre el final de vida. Obviamente en esto cabe mucho la responsabilidad que tiene eh, el mundo contemporáneo y es una promesa de juventud eterna, una promesa de vida muy larga,
donde las personas cada vez ven la muerte como algo más, ven la muerte como algo más lejano, que nada tiene que ver con la vida de ellos. Entonces nosotros observamos cómo las personas no están preparadas para la muerte. E incluso es mucho más difícil cuando la muerte se produce dentro de las expectativas más bajas que tenemos como sociedad. Significa que, mire, si es difícil ver la muerte de los padres y de los abuelos, que son ya personas adultas, que son personas mayores, es mucho más complejo ver la muerte de una persona joven o ver la muerte de un niño, porque no es lo que las expectativas de vida hoy nos están diciendo a nosotros. Significa que, por ejemplo, tienen más dificultades para este tema, trabajos como pediatría, como ginecología y obstetricia, porque vuelvo y repito, lo normal pues es que lo normal o las leyes de la vida lo que dicen es que la persona nace, crece, se reproduce y muere. Significa que la muerte es un acontecimiento que llega generalmente ya al final de la vida, por lo menos en términos biológicos, pero estamos tan condicionados a estas creencias que es mucho más complejo cuando aparece en cualquier otro momento de vida. Entonces no es lo mismo diagnosticarle una enfermedad terminal a una persona de 70 años a diagnosticarle una enfermedad terminal a una persona de 40 años o diagnosticarle una enfermedad terminal a una persona, por ejemplo, a un niño de 6 meses de 6 meses de edad, ¿cierto? 6 meses de vida. Obviamente, pues esto tiene que ver también, como decíamos ahorita, con un tema muy cultural, pero también muy poco trabajado. Por supuesto, la implementación de los servicios de cuidados paliativos no es algo masificado, las instituciones cada vez son más conscientes, pero lo cual no quiere decir que contemos con paliativistas en las instituciones y que estos paliativistas tengan la posibilidad de trabajar y de aplicar pues como todo lo que es su disciplina y todo lo que su conocimiento les puede ayudar a hacer con el acompañamiento de las enfermedades y de los diferentes pacientes. Y por supuesto, la parte de políticas sanitarias sigue siendo muy precaria y la disponibilidad de los medicamentos que se utilizan. eh, por ejemplo, cuando uno habla con los paliativistas, muchas veces ellos hacen referencia a los determinados tipos de medicamentos, como las personas, por ejemplo, y muchas veces las familias pueden sentir mucho temor porque lo sienten como una acción muy eutanásica. Entonces, por ejemplo, los opioides en Colombia. Eh, por ejemplo, vuelvo y repito, cuando tú formulas, por ejemplo, un medicamento, el medicamento cuando es un opioide, las personas siempre muchas personas lo van a sentir como una acción eutanásica. Entonces, la codeína, el fentanilo, la hidrocodona, la hidromorfona, la metadona, la morfina, la oxicodona, el tramadol, que tienen diferentes formas de aplicación. Vuelvo y repito, muchas veces generan resistencia por parte de las familias o de los propios pacientes porque entienden que eso es un medicamento que se aplica cuando ya no hay nada que hacer. Cuando muchas veces lo que estamos tratando es de manejar el síntoma del dolor y el sufrimiento derivado como de un momento muy específico de la enfermedad. Los decretos y las leyes en salud pública, pues tenemos la ley 100 de 1993, que lo que hizo fue crear pues como el sistema general de salud que nosotros tenemos actualmente. La ley 384 de 2010, conocida como la ley Sandra Ceballos, que amplía la cobertura de cuidados paliativos para los pacientes con cáncer. Y la ley 7433 de 2014, conocida como Consuelo Davis Saavedra, que define los cuidados paliativos como un derecho y un componente de la salud. Colombia es el primer país de América Latina en tener una clínica exclusiva de dolor y cuidado paliativo en la Universidad de Antioquia desde el año 1980. Posteriormente lo harían Brasil y Argentina, pero al día de hoy el aprovisionamiento de servicios nos hemos quedado atrás y se calcula que hay un equipo de 1,6 por cada millón de habitantes. El tema es mucho más complejo con la población infantil, ya que la cobertura que tenemos es de 0,8 por cada millón de habitantes. La educación en cuidados paliativos también sigue siendo un tema donde tenemos una deuda muy grande. El reconocimiento de la especialidad se da en 1997. La inclusión en materia de cuidados paliativos en las facultades de medicina y enfermería sigue siendo muy baja. Solo se encuentran 5 facultades de medicina que lo tienen como curso de pregrado, de las casi 60 que existen en el país. Cierto, 3 de 57 facultades de enfermería tienen el curso de cuidados paliativos y 4 de cada 30 trabajan, cierto, en la parte de trabajo social. La sociedad civil cuenta con la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, además del Observatorio
colombiano de cuidados paliativos. Entonces, vamos como a un juego de preguntas, respuestas rápidas, que es muy importante que ustedes lo conozcan para que puedan tener conocimiento pues como de las preguntas que más aparecen en términos de comunidad frente al tema de cuidados paliativos. ¿Cuándo se usan los cuidados paliativos para el paciente? Los cuidados paliativos se administran a lo largo de la experiencia del paciente con cáncer o con una enfermedad crónica degenerativa, una enfermedad de difícil manejo, en sus síntomas. Estos cuidados deben empezar en el momento del diagnóstico, continuar durante el tratamiento, durante los cuidados y seguimientos al final de la vida, siendo beneficiario tanto el paciente como la familia del paciente, como decíamos ahorita, que me parece que es un plus maravilloso e increíble. ¿Quién administra los cuidados paliativos? Aunque cualquier profesional médico puede proporcionar cuidados paliativos al tratar los efectos secundarios y problemas emocionales de una enfermedad terminal crónica degenerativa, hay algunos profesionales médicos que tienen una concentración particular en este tipo de cuidados. El especialista en cuidados paliativos es un profesional médico que se especializa en el tratamiento de los síntomas, de los efectos secundarios y de los problemas emocionales que sufren los pacientes. La meta, como lo hemos señalado con anterioridad, es mantener la mejor calidad de vida posible. ¿Quién administra los cuidados paliativos? Muchas veces los especialistas de cuidados paliativos trabajan como parte del equipo multidisciplinario para coordinar el cuidado médico. Este equipo de cuidados paliativos puede estar formado por médicos, por enfermeras, dietistas titulados, farmacéuticos, por asistentes sociales. Muchos equipos incluyen psicólogos, capellanes de hospital. Los especialistas en cuidados paliativos pueden recomendar a los médicos de atención primaria cómo controlar el dolor y otros síntomas en sus pacientes. A ver, si el paciente acepta recibir cuidados paliativos, ¿significa que no recibirá tratamiento para su enfermedad? No. Los cuidados paliativos se añaden al tratamiento para la enfermedad. Sin embargo, cuando el paciente llega a un punto en el cual ya no puede justificarse el tratamiento para combatir dicha enfermedad, los cuidados paliativos pasan a ser el enfoque total de atención. Se seguirán administrando para aliviar los síntomas, los problemas emocionales. Los proveedores de cuidados paliativos pueden ayudar a facilitar la transición. Eh, Permítanme aquí. Yo hago la corrección, que vi el errorcito de ortografía, me disculpan. ¿Dónde se reciben los cuidados paliativos? En los centros oncológicos y hospitales se suele tener especialistas en cuidados paliativos como parte del personal. También puede haber un equipo de cuidados paliativos que esté pendiente y que responda a las necesidades del paciente y de la familia. Además, los centros oncológicos pueden tener también programas o clínicas que tratan los asuntos específicos de cuidados paliativos como un linfedema, el control del dolor, la función sexual o problemas psicosociales. ¿Cómo se encuentran, cómo se encuentra un lugar que ofrece cuidados paliativos? Los pacientes deben preguntar al médico los nombres de especialistas en cuidados paliativos y el control de síntomas en la localidad. Un programa local para enfermos terminales también puede dar recomendaciones. Los hospitales o centros médicos del área pueden también proporcionar información. Además, algunas organizaciones nacionales tienen bases de datos de establecimientos que puedan recomendar y que tengan pues como estos profesionales de base. ¿Qué problemas se tratan con los cuidados paliativos? Pues recuerden que por allá en la segunda, en la tercera diapositiva, dábamos como una lista pues como de los síntomas, pero aquí hablemos un poquito de los cuidados. Los cuidados paliativos pueden tratar una amplia gama de problemas e integran las necesidades específicas de la persona en su atención médica. Los efectos físicos y emocionales del cáncer, su tratamiento pueden ser muy diferentes de una persona a otra. Por ejemplo, las diferencias de edad, antecedentes culturales, sistemas de apoyo pueden dar como resultado necesidades muy diferentes en cuidados paliativos. ¿Qué problemas se tratan con los cuidados paliativos? Con los cuidados paliativos, los problemas físicos, problemas emocionales, problemas prácticos y problemas espirituales. ¿Pueden recibir cuidados paliativos un familiar? Sí, los familiares presentan una parte importante del tratamiento del cáncer y como el paciente tiene varias necesidades cambiantes, es común que los familiares se sientan abrumados por las responsabilidades adicionales que tienen ahora. Muchos encuentran difícil cuidar a un familiar enfermo mientras satisfacen sus otras obligaciones, como su trabajo y cuidar sus otros familiares. ¿Cómo se administran los cuidados paliativos al final de la vida? Este tema es muy importante, vuelvo y repito, tengan presente que no es
solamente el tema de que es lo exclusivo de los cuidados paliativos, que muchas veces suele pensarse que los cuidados paliativos solamente es para final de vida, no, es para los diferentes momentos de la enfermedad, pero para final de vida suelen ser una herramienta muy importante y muy valiosa. Dice, la transición del tratamiento curativo a cuidados para el final de la vida es una parte fundamental de los cuidados paliativos. Un equipo de cuidados paliativos puede ayudar a los pacientes, a sus seres queridos a prepararse para los cambios físicos que pueden tener lugar cerca en el final de la vida y responder con un manejo adecuado de los síntomas en esta etapa de la atención. El equipo puede también ayudar a los pacientes a hacer frente a los distintos pensamientos y problemas emocionales que presentan, como son la preocupación de abandonar a sus seres queridos, las reflexiones acerca de su legado y relaciones o llegar a aceptar que su vida ha terminado. ¿Cómo se habla de los cuidados paliativos y cómo se decide lo que se necesita? Los pacientes y sus seres queridos deberán preguntar a su médico acerca de los cuidados paliativos, además de hablar de sus necesidades de alivio y los síntomas o del apoyo emocional. Los pacientes y sus familias deberán pensar en cuánta comunicación necesitan, lo que quiere saber sobre el diagnóstico, el tratamiento, que varía de una persona a otra. ¿Quién paga por los cuidados paliativos? Eso está dentro del plan obligatorio de salud. ¿Hay algún estudio que indica que los cuidados paliativos son beneficiosos? Sí, la investigación indica que los cuidados paliativos y sus varios componentes son beneficiosos para la salud y el bienestar del paciente y de su familia. Varios estudios realizados recientemente han mostrado que los pacientes cuyos síntomas están bajo control y que pueden comunicar sus necesidades emocionales tienen una mejor experiencia de su atención médica, su calidad de vida y síntomas que pueden mejorar. Los cuidados paliativos comienzan en la década de los 70, específicamente en Londres, Inglaterra, cuando la doctora Cecily Saunders promueve un primer centro dedicado a la atención de enfermos terminales. Ya que hay un poquito más de historia frente a todo este tema de cuidados paliativos, ya aquí pueden revisar también, se los dejo la presentación por si quieren profundizar, pues como en varios aspectos de la ley. Listo. Desde la parte jurídica, los derechos de los pacientes con enfermedades terminales crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad del derecho al cuidado paliativo, derecho a la información, derecho a una segunda opinión, derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y la toma de decisiones en el cuidado paliativo, derechos de los niños y adolescentes y los derechos de los familiares. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se tuvo que legar a la categoría de derecho el tema de cuidados paliativos para brindar una atención que fuera integrada y elevarlo a la categoría de derecho, porque cuando se eleva a la categoría de derecho se queda la obligación desde el punto de vista jurídico de tener que blindar este derecho con herramientas que le puedan permitir, en este caso específico al Estado, para que el derecho se cumpla y se haga posible y real en cada uno de los ciudadanos. El derecho a la información es supremamente importante. Muchas veces bajo la figura del paternalismo lo que se hacía era privilegiando el tratamiento y la sobrevida, se ocultaba información o no se era total absolutamente honesto frente a la condición de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento mismo. Vuelvo y repito, privilegiando la sobrevida del paciente. Hoy en día se defiende el derecho a la información catapultado sobre el derecho a la autonomía. Cada persona es dueña de su información y sobre esa información es dueña de tomar las decisiones que crean son las más beneficiosas para esa misma persona. El derecho a una segunda opinión, muchas veces los pacientes sienten la necesidad de tener una segunda opinión frente a lo que es su enfermedad y su tratamiento y sus posibles condiciones, se establece como derecho. El derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, recuerden que este es un derecho de todas las personas y es tratar de dejar por sentado cuál es su voluntad frente a lo que tiene que ver específicamente con el tema salud. Las voluntades anticipadas se diferencian de todo lo que tiene que ver con los bienes inmuebles y no lo que quiere que suceda específicamente con su cuerpo. El derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, perdón la repetición, derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y la toma de decisiones a partir de una buena información, a partir del principio de autonomía, entonces que cada persona tiene derecho a decidir sobre sí misma, pero esa facultad y esa capacidad de decisión tiene que ver sobre una información que sea clara, suficiente y oportuna, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y por supuesto los derechos de la familia, niños, niñas y adolescentes como potenciales pacientes que podemos tener, donde aunque la ética me dice que ellos no pueden tomar decisiones y tienen que estar siempre informados, y los familiares como objeto de atención y específicamente de intervención a partir de todo lo que se propone y todo lo que genera los cuidados de los cuidados paliativos.
todo lo que tiene que ver con el tema de las EPS, el tema de acceso a medicamentos, ya mirábamos ahorita pues también como el tema tan importante que hay, ¿cierto? Entonces la suministración de los mismos, ahorita lo decíamos o lo teníamos ahí para que lo tuvieran presente. Esto a grosso modo es lo que podemos decir frente al tema de los cuidados paliativos. Vuelvo y repito, es un área muy, muy bacana, muy interesante la experiencia. Le muestra a uno que es absolutamente necesaria, que es fundamental. Les decía que por la experiencia desde la parte investigativa, desde la parte clínica, he trabajado mucho en los últimos años con los pacientes oncológicos y uno se da cuenta que efectivamente eh, los cuidados paliativos son muy interesantes, que es algo que se tiene que seguir masificando, que es algo sobre lo que tenemos que cada vez hacer una mayor conciencia como herramienta para el bienestar y la calidad de vida de los pacientes y de los familiares de los pacientes, y que muy seguramente irá ganando terreno de manera cada vez más prominente y con una mayor determinación. Mientras tanto, pues queda como la invitación para que ustedes como personal de la salud conozcan de este tema, traten de profundizar en él, no se queden simplemente con lo que aquí aparece, porque, vuelvo a repetir, es supremamente interesante todo lo que tiene que ver con esta temática. Traten de estar muy empapados porque lamentablemente, como mostrábamos ahorita, en términos de estadísticas, hacemos parte pues como de esos grupos que abordan estos temas a partir como de puntos digámoslo así, muy tangenciales en diferentes discursos o saberes. Entonces, una cosa es uno ver cuidados paliativos desde el enfoque propio de la bioética, pero otra cosa muy distinta es los cuidados paliativos a partir, pues, como el trabajo que ustedes realizan y de la realidad de ustedes como enfermeros y como profesionales de la salud. Entonces, ánimo, el tema es muy bonito, el tema es muy apasionante y me parece que total absolutamente necesario. Entonces, es una invitación para que lo conozcan, se enamoren, para que investiguen y para que profundicen en él. Espero sea de su utilidad. Muchísimas gracias y espero que esto cumpla como el objetivo de empezar a enamorarlos a ustedes de un tema tan bonito como es este.